El anarquismo se define comúnmente como la falta de todo gobierno en un Estado, por lo que representa el desorden, la confusión por ausencia o debilidad de la autoridad pública. Así, los anarquistas proponen la formación de una sociedad sin gobierno y sin coacciones, en la cual la convivencia ordenada de los individuos que la integran sería el resultado de acuerdos voluntarios y espontáneos de los diversos grupos constituidos para llenar las múltiples necesidades humanas. Así, esos grupos sustituirían ventajosamente al Estado, según piensan sus partidarios, sin necesidad de la sumisión a la ley ni de la obediencia a la autoridad. La justificación de la afirmación anarquista de que el Estado es ilegítimo y no tiene derecho a esperar obediencia de sus ciudadanos es que tal exigencia es una violación de la autonomía individual. El laicismo. Para diversos historiadores, el laicismo es cuando el gobierno se atribuye un papel en asuntos religiosos, abandona su obligación como garante de la democracia y, dando preferencia a una religión concreta, transmite un mensaje de exclusión a todos aquellos que no siguen determinadas creencias. El indicio más triste de la naturaleza equivocada del laicismo europeo es tal vez que en la última década del siglo XX llegara a librarse una guerra perversa, motivada por razones tanto religiosas como étnicas, en los Balcanes, el corazón mismo del continente. En Estados Unidos, la primera enmienda impide al Congreso la declaración de una religión oficial y garantiza la libertad de la práctica religiosa. En esa enmienda, los fundadores pusieron los cimientos del muro de separación, que separa las esferas propias de la fe y de la política. Con la excepción de Francia, ostentosamente laica, donde la revolución logró el laicismo a costa de la sangre de sus ciudadanos, hasta la fecha, ningún país europeo ha sido totalmente laico. El Reino Unido tiene una iglesia establecida, como los países luteranos de Escandinavia, mientras que otras naciones como Polonia, Irlanda e Italia siguen siendo esencialmente católicas. En los países donde el laicismo estricto ha predominado durante un tiempo, como por ejemplo la Unión Soviética y Europa del Este, la consecuencia ha sido la intolerancia y un gobierno marcadamente antiliberal. El republicanismo. La República Romana se estableció en el año 510 a.C. Tras la expulsión de Tarquino el Soberbio, el último de los reyes etruscos, en una revuelta dirigida por Lucio Junio Bruto. La constitución introducida tras la caída de los reyes era democrática en el sentido que la soberanía estaba teóricamente en el pueblo, pero en la práctica el poder estaba en manos de una oligarquía formada por 50 familias nobles que se reservaban las magistraturas, los cargos políticos y controlaban la cámara de debate. Había limitaciones, pero después de varios siglos, la corrupción y los abusos erosionaron los pilares del sistema republicano, siendo sustituido por un régimen imperial con Augusto en el año 27 a.C. A los estadounidenses, muchísimos siglos después, les fascinó la República Romana y el contenido de sus normas de más alto rango, así como el espíritu indomable de sus grandes personajes. John Adams, antes de ser presidente de los Estados Unidos, escribió que la única y verdadera definición de república es un gobierno en el que todos los hombres, ricos y pobres, magistrados y súbditos, funcionarios y pueblo, señores y sirvientes, el primer y el último ciudadano, estén sometidos igualmente a las leyes. El objetivo republicano no es solo la liberación de la opresión, sino la liberación del miedo o de la amenaza misma. El republicano, idealizado, es un hombre libre, ciudadano, no súbdito, señor de su propio destino, con libertad para vivir su vida según las leyes consuetudinarias y para mirar a los demás a la cara, sin miedo ni diferencia. El capitalismo. El capitalismo para muchos
no es una ideología, sino un modo de producción, una forma de organizar la actividad económica. Su función esencial es el uso de la riqueza privada para generar ingresos. Todo lo que se necesita para fabricar bienes es propiedad de individuos, capitalistas, que usan estos medios para crear cosas que pueden venderse con un beneficio. La riqueza así generada se va acumulando continuamente y en parte se reinvierte para sostener y ampliar el negocio. El capitalismo requiere un marco legal que garantice mínimamente el cumplimiento de los contratos y un mercado libre o abierto. El rasgo distintivo es que las decisiones sobre la producción y la distribución corresponden al mercado y no al gobierno. Smith se basó en comprender que en un mercado donde da rienda suelta a la iniciativa, a la competencia y a la motivación de la ganancia personal, la dinámica de la oferta y demanda garantizará que los productos generen bienes y servicios que los consumidores desean comprar a un precio razonable. Para los defensores del capitalismo, este no solo es eficiente, sino ético. La mano invisible del mercado guía a los individuos que actúan en su propio interés para fomentar de manera inconsciente un bien colectivo y mayor. De ahí la defensa de la propiedad y la acumulación de la riqueza. Churchill criticó el capitalismo en 1954, diciendo que el vicio inherente del capitalismo es el reparto desigual de los beneficios, pues la riqueza creada por el capitalismo nunca ha sido ni podrá ser compartida entre trabajador y patrón. Bajo la línea del capitalismo surgieron quienes sostenían en que el papel del Estado debería limitarse a controlar el flujo del dinero para reducir la inflación y a eliminar monopolios, aranceles y otras trabas externas del mercado. La era de la desregulación, la privatización y el Estado mínimo, iniciada por los neoliberales, en especial Ronald Reagan y Margaret Thatcher, llegó a un brusco final a mediados de la primera década del siglo XXI, cuando la crisis del crédito global dio pase a una intervención del gobierno a una escala sin precedente histórico.